¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a las instalaciones de nuestra aula virtual. Nos encontramos aquí en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Es un gusto estar el día de hoy nuevamente con ustedes a través de la Academia Mexicana de Odontología Restauradora. Para nosotros es un gusto presentar a la doctora Cintia Mercado Velázquez. Hoy tenemos el tema de manejo de absceso apical agudo. Los temas que ella abordará el día de hoy son decisiones cruciales entre tratamiento endodóntico, interconsulta con el cirujano maxilofacial o referencia intrahospitalaria. El día de hoy me voy a permitir leer un poco del extenso currículum de la doctora. Ella es egresada de la licenciatura y especialista en endodoncia por la Unitec. También lleva su práctica profesional limitada a la endodoncia con empleo de magnificación. La doctora Cintia es docente en el posgrado de endodoncia de la Secretaría de la Defensa Nacional y docente en el posgrado también de endodoncia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ella es profesora en el curso de posgrado en odontología pediátrica de la Unitec y profesora invitada del máster en endodoncia en la Universidad del Rey Juan Carlos Madrid. La doctora está certificada por el Consejo Mexicano de Endodoncia y es miembro activa de la Asociación de Especialistas en Endodoncia AC y conferencista nacional e internacional. Es un gusto tenerla el día de hoy con nosotros. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches a todos ustedes. Es un placer compartir esta noche y gracias por la invitación. Bueno, a continuación pues la doctora nos hablará sobre este tema que ya mencionábamos. Le dejamos los micrófonos. Y ya sabemos, al final dejaremos un espacio para nuestras preguntas. Cualquier duda que tengan sobre el tema, pues aquí la doctora con gusto se los va a resolver. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy hablaremos del absceso apical agudo. Generalmente muchos a lo mejor caemos como en ciertos temas de un absceso apical agudo, lo tendré que trabajar únicamente en el consultorio, referirlo al endodoncista o referirlo al maxilo o de lo contrario mejor referirlo al hospital, ¿no? Ahora vamos a hacer un pequeño repaso sobre un absceso apical agudo. Sabemos que un absceso apical agudo se va a presentar principalmente en un diente necrótico, el cual también puede ser un diente que ya tiene un tratamiento de conductos previo, que en muchas ocasiones son tratamientos de conductos previos que quedaron o cortos, principalmente conductos no tratados, o en muchas de las ocasiones principalmente se refieren a fracturas verticales radiculares. Ahora, generalmente en un absceso apical agudo, ¿qué presenta nuestro paciente? Llega a presentar trismus, malestar general, fiebre, linfadenopatía, malasias, cefaleas, que esto es un punto importante que nosotros debemos de considerar. ¿Por qué? Porque todo este tipo de situaciones que llega a presentar nuestro paciente son las que nos van a determinar si nosotros vamos a medicar con antibiótico o no, que ahorita vamos a entrar en ese tema. Un punto importante es que el 60% de las emergencias dentales de origen no traumáticas son debido a un absceso apical agudo. Ahora es muy importante saber distinguir cuando un absceso apical agudo se divide en crónico o en agudo, que generalmente nosotros conocemos un absceso apical crónico, el cual tiene un tracto sinuoso, el cual en este tracto sinuoso pues tenemos este drenaje constante y está asociado a una zona radiolúcida. Pero en muchas de estas ocasiones cuando tratamos un absceso apical crónico es cuando si no sabemos tratar o llevar a cabo un adecuado manejo, generalmente el 5% de estos casos de abscesos apicales agudos se agudizan. Ahora, el más común o el que más llegamos a tener en la práctica es el absceso apical agudo, que este absceso apical agudo generalmente el paciente llega de un dolor moderado hasta un dolor severo, y mucha inflamación o edema, que este edema puede ser intra o extraoral. Ahora, en muchas ocasiones un absceso apical agudo no lo sabemos diagnosticar en el momento. ¿Por qué? Porque es de rápido desarrollo.
Ahora, luego nosotros nos basamos en muchas ocasiones por una radiografía. No llevamos a cabo un diagnóstico consecutivo en el cual una radiografía es lo último que debemos de observar, y es lo que nos pasa siempre. ¿Qué es lo primero que observamos? Una radiografía. Entonces, estos dientes generalmente son muy sensibles a la percusión, llegan a tener tanto a la percusión como a la palpación, y llega a presentar movilidad dental. Pero, ¿cuáles son los efectos o por qué el control de un absceso apical agudo? Porque este absceso apical agudo puede tener complicaciones, y de estas complicaciones puede llevar a la mortalidad del paciente. Ahora, no solamente estamos hablando del absceso apical agudo, el que nosotros podemos observar a simple vista. También tenemos otra entidad que en muchas ocasiones la desconocemos, como la sinusitis maxilar de origen endodóntico. Esto fue publicado por la Asociación Americana de Endodoncia en el 2018, y generalmente este reconocimiento de esto que hoy día se le conoce como mucositis, esto es porque en muchas ocasiones esta mucositis está provocada por diferentes situaciones de origen odontogénico, y este tipo de abscesos a veces no los podemos observar a simple vista porque drenan directamente al seno maxilar. Entonces, tenemos dos tipos de sinusitis maxilar, que este es de origen odontológico, que en muchas ocasiones se le conoce como rinosinusitis, o sinusitis maxilar de origen endodóntico. Una sinusitis maxilar de origen odontológico puede estar provocada por una enfermedad periodontal, por una enfermedad endodóntica, como ya les había mencionado, por una fractura vertical radicular, implantes dentales, extracciones dentales, una fístula oroantral y casos iatrogénicos principalmente, como perforaciones. La sinusitis maxilar de origen endodóntico está causada, como su nombre dice, por una necrosis pulpar, por una periodontitis apical asintomática, que hoy día, desde el 2009, esto ha cambiado. Ya no lo conocemos como periodontitis. Una periodontitis apical asintomática es esa que observamos una zona radiolúcida, pero que a la percusión no hay dolor. Ahora, periodontitis apical sintomática es esta que puede estar asociada a la percusión o palpación con dolor, pero no está relacionada principalmente a una zona radiolúcida. Puede estar relacionada o no puede estar relacionada a una zona radiolúcida. El absceso apical crónico, como ya lo mencioné, el absceso apical agudo, que este es nuestro tema principal, y una enfermedad periapical persistente, que son estos tratamientos de endodoncia que constantemente llegan a fracasar, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto? Aquí les muestro en una imagen. A partir del momento que hoy día nuestra herramienta es una tomografía, fue cuando empezamos a observar esta mucositis. En una radiografía a simple vista no la observamos. Entonces, generalmente nosotros, ¿cómo podemos diagnosticar esto que le está sucediendo al paciente? Que en lugar de tener un edema extraoral o intraoral, este está refiriéndose justo al seno. Entonces, son los pacientes que llegan con una sinusitis unilateral con episodios repetidos, una congestión nasal, repito, es unilateral, que llega a tener rinorrea, o retrorrinorrea, que el paciente siente ese mal sabor de boca, o que pasa saliva, o que siente esta mucosidad y que huele feo. Llegan a tener dolor facial en la zona, y muchos de ellos son los pacientes que dicen que cuando están haciendo ejercicio, suben las escaleras o hacen un ejercicio severo, llegan a presentar dolor en la zona. Como les había mencionado, un mal olor, y todo esto está relacionado con una necrosis pulpar o tratamientos de conductos previos, y repito, sensibilidad a la percusión. Pero este tipo de mucositis está dividido en dos tipos: en osteoperiostitis periapical, que se le conoce como PAO, que justo tiene como nombres de mujeres, y la mucositis periapical PAM. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Y en estas imágenes pueden observar la diferencia. Esto es una imagen radiográfica en la cual no observamos cómo está la presencia del seno, y esta es la imagen en la tomografía. Entonces, justo el PAO, como dice su nombre, osteoperiostitis, es porque hay una zona radiolúcida, pero esta está delimitada por hueso. No hay una comunicación directa hacia el seno. Pero si nosotros observamos,
hay presencia de la inflamación de la mucosa, lo que le llamamos mucositis. En este caso, la mucositis periapical, conocida como PAM, es cuando alguna de las raíces está justo relacionada o está dentro del seno o hay una comunicación directa. Entonces, por eso no hay una delimitación de la cortical y se va directamente a seno. Entonces, es la diferencia entre PAO y PAM, que vuelvo a lo mismo, en una radiografía periapical no se aprecia a simple vista, no la podemos observar como nosotros actualmente lo podemos ver en una tomografía, generalmente en el corte sagital. Entonces, ¿cuál sería el manejo efectivo de una infección odontogénica? Punto número 1 es establecer la severidad de la infección, cómo se está presentando el paciente en ese momento, evaluar las defensas del huésped, y esto con respecto a las enfermedades sistémicas que nuestro paciente puede presentar. Elegir el entorno de atención, saber si en mis manos puedo trabajar, puedo controlar esa infección o es mejor referirlo. Si en este caso soy odontólogo general y veo que el problema está muy complicado, mandarlo al endodoncista, que principalmente somos los que vemos este tipo de casos, y ya si nosotros en nuestras manos observamos que hay una severidad muy grande de la infección, entonces es cuando referimos al maxilo. Y ellos ya son los que determinan si mandan a nivel hospitalario al paciente, o hay muchas ocasiones donde nosotros ya estamos observando esa obstrucción de las vías aéreas y es efectivamente donde nosotros tenemos que referir al paciente al hospital, ¿no? O inmediatamente, de hecho, llamar a una ambulancia. Por eso mismo viene la intervención quirúrgica, el tipo de atención médica, terapia con antibióticos, que este es un punto muy importante, porque nosotros estábamos acostumbrados a que todos los abscesos apicales agudos que llegaban a nuestra clínica tenían que ser medicados con antibiótico y por un tiempo de 7-8 días, cosa que ha cambiado en la actualidad. Y también hay que estar evaluando frecuentemente al paciente. Un paciente con absceso apical agudo no son pacientes que lo atiendo ese día en la consulta y me olvido de ese paciente. Hay que estar monitoreando principalmente las 72 horas. ¿Por qué? Porque generalmente un paciente con un absceso apical agudo no son pacientes que llegan a presentar, son pacientes que en muchas ocasiones llegan a la consulta y que presentan dolor y clínicamente no observamos ese edema, pero por eso mismo es importante conocer con anterioridad cuáles son los antecedentes que tiene ese diente, hacer pruebas de sensibilidad pulpar, después de la sensibilidad pulpar determinar si el diente está necrótico o tiene un tratamiento de conductos previo. En este caso no le cubrí los ojos a los pacientes porque también es un punto importante. Siempre un paciente que llega a la clínica tenemos que observarlo completamente, la facies, porque esto es lo que me está indicando cuál es el estado de ánimo del paciente. Ahora, las etapas de las infecciones odontogénicas está dividido en 3 etapas. Etapa 1, que generalmente esto es de 1 a 3 días, cuando llega a presentar una hinchazón suave y levemente dolorosa, que son aquellos pacientes que sienten ligeramente la inflamación y que hay dolor a la masticación principalmente. En estos casos a veces también son pacientes que nosotros, y me ha tocado que el paciente dice, es que ya fui con mi odontólogo y me dijo que en la radiografía todo estaba bien, pero a mí me sigue doliendo. Entonces luego a esos pacientes solamente se les manda un analgésico y el analgésico es cuando empieza a actuar únicamente por un periodo de 1 a 4 horas o a veces ni la hora es cuando el analgésico ayuda. Posteriormente la etapa 2, que es una etapa durante el tiempo de 2 a 5 días, donde ya clínicamente se empieza a ver hinchazón dura, una zona edematosa y muy dolorosa. Y la etapa 3 es de 5 a 7 días, que es una formación de un absceso, que ya es muy evidente. Generalmente la evolución de un absceso lleva un periodo de 72 horas. Y esto siempre se los explico a los pacientes, que un absceso apical agudo es como aquel barrito que nos sale un día antes de la fiesta, que al principio sentimos una zona en el cachete que nos empieza como a medio doler y al día siguiente ya se observa un edema, una zona rojiza.
pero después ya me la quiero ponchar y es cuando todavía no está maduro. Entonces, por eso es importante que ustedes al paciente le expliquen que ese absceso apical agudo va a disminuir la inflamación después de 72 horas a partir del momento que se presentó ese edema. Esto es importante porque de aquí viene el por qué, cuántos días voy a tener que dar el antibiótico y cuál es la situación más importante. Entonces, la Asociación Americana de Endodoncia en el 2017 habló sobre el uso de los antibióticos sistémicamente, porque se estaba haciendo un uso indebido de todos los antibióticos. Es más, hasta en casos de pulpitis irreversible, los odontólogos estaban prescribiendo el antibiótico, o cualquier zona radiolúcida también prescribían antibiótico cuando no es la indicación. Entonces, dentro de este postulado nos dice que los antibióticos solamente se deben de utilizar como terapia adyuvante. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que generalmente, y aquí está publicado tanto en la Asociación Americana de Endodoncia como en la Asociación Europea de Endodoncia y actualmente en los postulados de la Asociación Mexicana de Endodoncia, en el cual nos dice que paciente sistémicamente sano, el único tratamiento para un absceso apical agudo, siempre y cuando no presente alguna como una afectación sistémica como fiebre, malestar general, celulitis o alguna linfadenopatías, aquí es importante demandar un antibiótico. Pero si en el caso de mi paciente que está sistémicamente sano, en esa consulta yo pude trabajar todos los conductos o desobturar los conductos, lavar perfectamente, si hubo un drenaje intra o extra al momento que hago la incisión, no hay necesidad de mandar antibiótico. Pero el antibiótico generalmente sí está indicado pacientes que tengan todas estas afectaciones sistémicas o que sistémicamente estén comprometidos. Hablando de pacientes diabéticos principalmente, pacientes inmunocomprometidos. Ahora, los pacientes inmunocomprometidos o con condiciones predisponentes como endocarditis, previas sí deben de ser medicados como una medida profiláctica, esto es sí o sí. Y es importante señalar que la administración de antibióticos en ausencia de las razones mencionadas anteriormente no tiene ninguna evidencia de beneficio terapéutico. El beneficio terapéutico lo lleva a cabo lo que nosotros hacemos en la consulta. Entonces, por último, en los casos de indicación terapéutica, la elección del antibiótico, la dosis y duración suele emplearse de forma empírica. Y ahorita vamos a ver por qué en forma empírica lo estamos empleando. Entonces, este es el postulado que se publicó el año pasado, publicado por la Asociación Mexicana de Endodoncia, en el cual nos mencionan que las indicaciones de antibióticos o antimicrobianos sistémicos en endodoncia, y esto es basado en toda la revisión de la literatura. Entonces, nos dice que en la evidencia destaca indicaciones muy específicas para la prescripción de antibióticos pre y posoperatorios para prevenir la infección pulpar. Se convierte en una sistémica adyuvante en combinación con la terapia endodóntica, que es lo que previamente ya les había mencionado. Entonces, aquí tenemos diferentes panoramas. Absceso apical agudo en pacientes con condiciones médicas comprometidas, pacientes inmunocomprometidos, es cuando se manda el antibiótico. Un absceso apical agudo con compromiso sistémico, hinchazón fluctuante, aumento de temperatura corporal, que fue lo que también previamente ya me mencioné, malestar general, deshidratación, ganglios linfáticos agrandados, trismus. Aquí generalmente también es antibiótico. Infección progresiva menor a 24 horas, porque estas generalmente, como les había dicho, son procesos muy rápidos. También, o que llegan a que pueda presentarse una celulitis o alguna infección diseminada, es necesario, y más hay que poner atención a esto, celulitis o infección diseminada puede requerir la derivación a un cirujano oral generalmente. Y también otra cosa completamente independiente en la reimplantación de dientes permanentes avulsionados es cuando se presenta el uso de estos antibióticos, que ahorita más adelante vamos a ver cuáles son los antibióticos de elección para este tipo de casos y cuánto es la dosis. Entonces, aquí les presento esta imagen que generalmente cuando me pasa en la consulta
es lo que más me agrada, ver este tipo de secreción purulenta que está fluyendo a través del conducto. Entonces, a veces, en muchas ocasiones, apenas colocas una lima número 10 y empieza a fluir todo esto, o apenas abres, y es lo que en muchas ocasiones disminuye el dolor, que generalmente, recordemos, el dolor que está ocasionado por un absceso apical agudo es debido a la presión interna que tenemos de toda esta secreción purulenta. En muchas ocasiones son los gases que se forman. Ahora, como les había mencionado, siempre es importante dejar drenar, que drene. Sí nos vamos a ayudar también del hipoclorito de sodio, estar lavando, pero lo más importante es terminar el tratamiento de endodoncia y una medicación intraconducto con hidróxido de calcio. Y esto es por un tiempo de una semana aproximadamente, es lo que yo suelo utilizar. Pero eso sí, me ayudo siempre y cuando de los antibióticos. Repito, si el paciente está sistémicamente sano y no tiene ninguna de las afecciones previamente mencionadas, no medico, no mando antibióticos, solamente puro analgésico. Entonces, estos son muchos de los artículos que están publicados para la guía de los antibióticos. Entonces, esto no viene de mí, sino ya es una publicación, está basada en evidencias. Entonces, vuelvo a repetir los mismos puntos. Absceso apical agudos en pacientes médicamente comprometidos, con afectación sistémica, fiebre, malestar general, linfadenopatías, alguna infección progresiva, replantación de dientes avulsionados, es donde hay que mandar a antibióticos, y trauma de tejidos blandos. Entonces, generalmente siempre les pongo esta imagen que un día la vi en las redes, a Barbie, ¿no? Cuando tenemos a Barbie con el cachetoma, que es como les digo a los alumnos, es cuando, si Barbie se encuentra sana, no le mandamos nada, pero si presenta todo esto que acabo de mencionar, es cuando actuamos con el antibiótico. ¿Cuáles son los antibióticos que generalmente sugieren para este tipo de casos? Si ustedes observan aquí, el número 1 de los antibióticos, la penicilina, la Pemvica, ¿no? Y nos dicen que la dosis pues son 500 miligramos cada 4 o 6 horas, cada 4 o 6 horas, una duración de 3 a 7 días. Esta duración de los antibióticos, vuelvo a comentar, dentro de todos estos artículos de esta revisión, se ha observado que justo el periodo de evolución de un absceso apical agudo solamente son de 72 horas. Entonces, por eso no es importante, bueno, no es que no sea importante, por eso es la importancia del por qué únicamente mandar el antibiótico durante este periodo, 3 días, 72 horas, porque es el tiempo que yo necesito cubrir al paciente. No necesito más tiempo, porque antes creíamos que si el paciente no se tomaba el antibiótico durante cierto tiempo, que eran 7, 10 días, iban a causar resistencia a las bacterias. Y hoy día se sabe todo lo contrario, que entre menor tiempo nosotros demos la medicación, que solamente es coadyuvante, es el tiempo adecuado para cubrir a mi paciente. Ahora, les voy a ser honesta. Dentro de todo este listado, sabemos que actualmente muchos de los pacientes no responden adecuadamente a la penicilina. Entonces, la segunda opción y la que más se sugiere es el uso de la amoxicilina o la amoxicilina con ácido clavulónico. Ahora bien, sabemos que dentro de los antibióticos también, la clindamicina es uno de los antibióticos que a mucha gente no les ayuda, pero honestamente para mí es mi elección número 1. ¿Por qué es la elección número 1? Porque la clindamicina es uno de los antibióticos que se absorben adecuadamente en tejidos blandos y hueso, que es donde necesito el sitio de acción del antibiótico. También sabemos que un antibiótico, en un caso donde un conducto está necrótico, pues no llega tan rápido, ¿no? Pero dentro de estos antibióticos, este es el que mejor actúa, y además no solamente por ese sitio. Ahorita les voy a mencionar qué tipo de microorganismos generalmente se han encontrado aisladamente en este tipo de casos de abscesos apicales agudos. Entonces, en lo personal, para mí, mi posología, para mí, Cintia, y lo que a mí me funciona, por las revisiones, por los resultados,
tanto en la revisión clínica, bueno, en la evidencia de la literatura y mi práctica clínica, yo actúo más con la clindamicina, aunque sabemos que la clindamicina es uno de los antibióticos de elección que muchos utilizan en caso de un paciente que es alérgico a las penicilinas. Pero también, por ejemplo, hemos tenido casos donde el paciente es tanto alérgico a la penicilina y entonces, por lo tanto, como es una penicilina natural, tampoco voy a poder dar una penicilina sintética como la amoxicilina. Entonces, mi opción, pero aparte, el paciente es alérgico a la clindamicina también. Entonces, ¿cuáles son nuestras otras opciones? La acitromicina, que serían los macrólidos, o a veces muchos mezclan, bueno, es acitromicina número 1, claritromicina segunda opción, y en muchas ocasiones hacen la combinación del metronidazol con la penicilina. En mi práctica yo no hago esta combinación. Sé que muchos hacen la combinación de una penicilina con el metronidazol, pero en lo personal, en lo que me funciona, repito, me funciona más la clindamicina, y en muchas ocasiones no la mando por vía oral, la mando por vía intramuscular para evitar los factores adversos o los efectos adversos que puede causar la clindamicina, y más en pacientes con gastritis o colitis. Entonces, en esta diapositiva les quiero mostrar que esta es una revisión de los microorganismos que se han encontrado en todos los abscesos apicales agudos. Fue publicado en el 2013 por el grupo del Dr. Siqueira. Y si ustedes observan, tenemos dos tipos que están en rojo, que son los bacteroides, que esta es la familia de los negropigmentados, y la fusobacteria. Estos son los más agresivos y son los que están más asociados a este tipo de abscesos apicales agudos, que son de una rápida evolución. Y generalmente, de hecho, dentro de la literatura se ha encontrado que la clindamicina actúa de una forma adecuada. Entonces, partiendo de aquí, hablando de cuáles son las indicaciones para una profilaxis bacteriana, pues ya lo hemos observado, pero vamos a recapitularlo. Paciente con alto riesgo de endocarditis infecciosa, paciente inmunocomprometido o con leucopenia, pacientes ASA 3, 4 y 5, pacientes con alta dosis de radiación mandibular o administración de fosfonatos o de denosumab, pacientes con prótesis en la articulación con alto riesgo de efectos adversos, pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas prolongadas y extensas, pacientes que se van a colocar algún tipo de puentes o biomateriales, y pacientes sometidos a cirugía en sitios infectados. Entonces, vamos a colocar aquí cuáles serían los antibióticos profilácticos de primera opción a largo plazo. Entonces seguimos que la primera opción sigue siendo la amoxicilina. Esto se da 1 gramo oral. Si es un profiláctico, repito, generalmente los profilácticos, en muchas ocasiones, en ciertos casos, únicamente se da 1 gramo. Aquí nos mencionan 8 horas o por 7 días, que esto es a largo plazo. Pero en orden, estamos hablando de amoxicilina. Si el paciente es alérgico, entonces damos clindamicina a largo plazo, porque a corto plazo es donde estamos hablando de las opciones que todos conocemos. Amoxicilina, 2 gramos orales 1 hora antes del tratamiento, o de lo contrario, amoxicilina con ácido clavulánico, igual 2 gramos por vía oral 1 hora antes del tratamiento. Y los pacientes que son alérgicos a los beta-lactámicos, como en el caso de la amoxicilina con ácido clavulánico, amoxicilina, entonces estamos hablando de los macrólidos como la acitromicina o la claritromicina, pero la opción número 1 sería la clindamicina, porque los macrólidos en este caso sí llegan a tener más efectos adversos que la misma clindamicina. Ahora, el punto importante aquí es identificar cuál es el diente problema, porque dependiendo del diente problema es hacia la zona en donde se va a haber esta difusión de la infección. Entonces, por eso es importante identificar si se va a ir a la cavidad nasal o al seno maxilar y en qué espacios de la zona es donde se van a localizar. Y esto es debido a la ubicación, que aquí en este cuadro pongo los riesgos asociados de acuerdo a la ubicación anatómica de cada uno de los dientes. Entonces, de hecho, los espacios que generalmente más
se ven afectados y que hemos visto es a nivel mandibular, que estas zonas, la zona submandibular, submentoniano y sublingual, si en estas tres zonas se presenta el absceso o se disemina esos tres espacios, es cuando llevamos o tenemos presente una angina de Ludwig. Cuando esto solamente está independientes, no tanto corremos el riesgo de una angina, pero estos tres espacios, si se encuentran abarcados, desafortunadamente es lo que nos lleva a una angina de Ludwig. Ahora, muchos se preguntarán, ¿cómo es posible que la doctora está sugiriendo el tratamiento de un absceso apical agudo si en muchas ocasiones nos ha pasado que llega el paciente y le he puesto como 4 o 5 cartuchos y no puedo anestesiar a este paciente? O muchos lo que antes acostumbraban a enseñarnos era, bueno, pues manda antibiótico, disminuye, drena, pero no vamos a atenderlo porque la anestesia no le va a hacer efecto. Esto realmente se ha visto, y esto no lo digo yo, está publicado en el libro del doctor Malamed, en el cual debemos de verificar qué es lo que está afectando a nuestro anestésico y el por qué en muchas ocasiones en estos pacientes con un absceso apical agudo no hace efecto el anestésico. Y esto es debido y principalmente al pK y al pH de los anestésicos. ¿Y esto qué es? Generalmente nosotros, tanto los medicamentos como los anestésicos, tienen un pK y un pH. Generalmente los anestésicos tienen un pK y el medio en el que se van a tener esta difusión tiene un pH. Generalmente un absceso apical agudo tiene un pH ácido. Entonces, ¿qué pasa en esta ocasión? Que si yo estoy anestesiando a un paciente con un pH ácido y estoy infiltrando un anestésico que tiene un pK de 8 o de 7.5, evidentemente este anestésico lo único que va a pasar es que no se va a ionizar y no va a haber una buena diseminación del anestésico. Entonces, por eso en muchas ocasiones, y lo que nosotros decíamos, no hay una buena difusión del anestésico y no hace efecto. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer con estos pacientes? Generalmente en estos pacientes lo que yo debo de jugar es con los anestésicos. ¿De qué forma voy a anestesiar? Uno, no tengo que anestesiar en el sitio donde ya tengo ese edema, sino tengo que anestesiar a distancia, hacia atrás, hacia la zona donde no está el edema. Punto número 2, seleccionar mi anestésico con un pK que esté un poco más bajo o un poco más asociado mínimo a un pK de 7 para que éste pueda ionizarse y pueda tener una mejor diseminación. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cuál es el anestésico de elección en estos casos con el que primero voy a entrar para nivelar el pH? Un anestésico que en este caso es la mepivacaína al 3%. La mepivacaína al 3%, muchos se preguntarán, al 3% es una mepivacaína sin vasoconstrictor. ¿Cómo es posible que yo necesito anestesiar en esa zona para disminuir el dolor y no va a anestesiar? Esta mepivacaína al 3%, la que yo utilizo generalmente, no sé si se puedan decir nombres, pero la que utilizo es de la marca Septodont. Esta mepivacaína al 3% tiene un efecto anestésico los primeros 15 minutos. Entonces, además que me va a ayudar a nivelar el pH interno, va a disminuir un poco el dolor y esto me va a ayudar a que después yo pueda colocar el anestésico que acostumbro utilizar. En lo personal, si yo anestesio a nivel maxilar, yo refuerzo con articaína, por la difusión que tiene la articaína a nivel maxilar. Si yo tengo que anestesiar a nivel mandibular, después refuerzo con mepivacaína al 2%, el dentario inferior, y después el bucal largo lo refuerzo con articaína. Se creía antes que no podíamos mezclar los anestésicos. No, esto también es un mito, no dicho por mí, repito, por el doctor Malamed,
donde nosotros estamos jugando con los pKs y jugando con el pH interno. Entonces, con eso yo logro crear una adecuada difusión del anestésico y que tenga mi efecto anestésico. Evidentemente sí tengo que darle sus tiempos. El tiempo, si actúa adecuadamente la mepivacaína al 3% inmediatamente, a los 15 minutos, yo ya voy a tener ese efecto anestésico y ya voy a poder utilizar mi anestésico que acostumbro trabajar. Ahora bien, ya después que ya acabo de hablar de los anestésicos y hablando de los antibióticos, porque es lo que generalmente trabajamos, viene la otra parte. ¿En qué caso yo voy a mandar a un paciente a hacer un TAC? Es muy diferente lo que nosotros acostumbramos a hacer como odontólogos o especialistas. Al paciente generalmente mandamos a hacer un CBCT, que todos lo conocemos como tomografía, pero es muy diferente un CBCT a un TAC. El TAC es este tipo de tomografía en el cual generalmente solamente se usa ya sea a nivel hospitalario o hay ciertos lugares donde hacen este tipo de estudios del TAC. Evidentemente es mucha radiación la que se está ejerciendo para llevar a cabo un TAC. Es muy diferente la radiación de un TAC que te lleva un tiempo de toma de 30 a 45 minutos a los CBCTs o tomografías que utilizamos hoy día en odontología, que la toma te lleva menos de 5 minutos y la radiación es mucho menor. Pero el por qué la importancia de mandar a hacer una tomografía, un TAC, a los pacientes con absceso apical agudo. Y ahorita les voy a mostrar un caso. Generalmente yo no mandaba a hacer TAC a los pacientes porque yo decía, pues no, para mí yo puedo tratar y durante todo este tiempo que llevo de endodoncista, todos los abscesos apicales agudos los he podido atender perfectamente en mi consulta. Pero justo hubo un caso en el cual aprendí que a un absceso apical agudo, dependiendo de la ubicación y más del periodo de evolución, sí o sí tengo que mandar a hacer un TAC. Y probablemente ahí es donde tengo que definir, dependiendo del TAC, si lo mando a nivel hospitalario o yo puedo continuar con el tratamiento, que es el caso que voy a presentar. Entonces, el TAC lo que nos va a permitir es una adecuada visualización de la expansión profunda de los espacios que en un CBCT no logramos observar. Entonces, aquí podemos observar la infección que esta va a poder causar en algunas ocasiones un efisema o un absceso. En una radiografía panorámica, generalmente, este tipo en una panorámica no los identificamos, pero lo que sí nos puede ayudar en muchas ocasiones es darnos un panorama generalizado. Entonces, el TAC de cabeza y cuello con contraste, porque no necesariamente lo vamos a mandar con contraste, está indicada cuando se sospecha de algún tipo de absceso en alguno de los espacios faciales de la cabeza y cuello. Generalmente que estos pueden llegar, como les había mencionado, a una angina de Ludwig. Entonces, aquí hay un pequeño cuadro en el cual nos dice dónde tengo que mandar al hospital o dónde puedo llevar al paciente en mi consulta. Entonces, esto dependiendo de la presencia de la severidad de los signos, si son muy severos o no son muy severos. Entonces, si no son muy severos, puede haber un absceso o una infección mandibular. En este caso, si es un absceso o una infección mandibular que está localizada, pues generalmente lo puedo trabajar en el consultorio por medio de antibióticos, como ya lo vimos, y además tratarlo en el consultorio. Pero si la presencia de estos signos es muy grave, muy evidente, entonces en muchas ocasiones o la diseminación es inmediatamente referirlo al hospital. Generalmente estos ya manejan otro tipo de antibióticos, es donde manejan el TAC generalmente y quirúrgicamente en muchas ocasiones es donde se lleva a cabo este drenaje. Entonces, esta red flag que nosotros vemos, siempre hay que tener presente fiebre, hinchazón, disfagia y trismus. Generalmente esto sé que probablemente el paciente va a terminar en el hospital y más por la presencia ya de disfagia y trismus.
Entonces, por eso, criterios de derivación a la atención secundaria es cuando el paciente nos dice, presento dificultad para tragar o deshidratación principalmente, amenaza las vías respiratorias o estructuras vitales, infección en espacios anatómicos de gravedad, afectación del contenedor vital, esto sí es a nivel maxilar, necesidad de anestesia general, porque en muchas ocasiones sí es necesario para abrir vías aéreas, y necesidad de control hospitalario de la enfermedad sistémica. Entonces, todo esto me llevó a la conclusión y principalmente por este caso. Justo este paciente llegó, ni siquiera llegó a mi consulta así. Este fue un paciente que estamos en las vacaciones de diciembre, 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Todos ya estamos preparados para el año nuevo. Y a este paciente en la tarde me hablan refiriéndome que había ido con su odontopediatra, porque es un paciente que tiene 23 años, había ido con su odontopediatra, le habían tomado esta radiografía, evidentemente se observa esta zona radiolúcida, pero muchos si observamos el tratamiento de endodoncia decimos, pues el tratamiento de endodoncia no le veo algún problema, solamente aquí una ligera sobreinstrumentación, pero de aquí, como tal, el tratamiento de endodoncia, pues no se ve mal. Observamos que hay un desajuste por la restauración en la zona distal. Y el paciente, cuando me hablan por teléfono, me dicen, oye, es que acabamos de salir con la odontopediatra, me dicen que su endodoncista lo quiere ver hasta el día martes, y estábamos hablando, no recuerdo, era el día jueves, y entonces dicen, lo puedes ver al día siguiente, y yo más o menos ya sabía por dónde iba, que estaba haciendo un absceso apical agudo porque los analgésicos estaban durando muy poquito tiempo, había un antecedente de tratamiento de endodoncia. Entonces le dije, oye, necesito que empieces a tomarte este medicamento. Entonces el paciente me dijo, no tengo dolor por el momento, me encuentro bien. Dije, bueno, y esto estoy hablando de las 6 de la tarde. Le mando un mensaje al paciente a las 10 de la noche y me dice el paciente, no me contestó, yo estaba dando seguimiento porque sé cómo se presentan estos casos. El paciente no me contestó, dije, bueno, todo está bien, todo marcha bien. A la 1 de la mañana suena mi celular intensamente y fue cuando dije, ¿qué es lo que está pasando? Probablemente esto se agudizó. Era el papá, yo contesté hasta la 1:30 porque dije, no, esto ya está intenso. El papá a la 1:30 de la mañana me dijo, estamos en el hospital, aquí en el hospital, el que está aquí en Mítica, y no lo quieren recibir. Se está muriendo del dolor, ya les dije que por favor mínimo le metan algún analgésico, y el hospital no los quiso recibir porque decían que como no tenían un médico en ese momento no lo iban a tratar. Y pues evidentemente como yo ya tenía la cita al día siguiente, le dije, oye, pues dile que mínimo te manden este antibiótico, que se lo manden. No quieren meterle nada. El papá, de la desesperación del dolor del hijo, mandó un Uber hasta mi casa. No mandó el Uber, él fue por mí, el Uber fue de regreso. Él fue por mí y me llevó hasta mi consultorio. A las 3 de la mañana estábamos en el consultorio. Y el dolor empecé a mitigarlo, como les acabo de manejar, con el anestésico. Mandé a los papás, tengo una farmacia al lado, por el antibiótico, y el paciente, evidentemente yo lo inyecté en el consultorio, porque necesitaba que se fuera sin dolor en esa madrugada. Todo funcionó bien, ya hasta después empezaba a reírse el paciente. Ya a las 5 de la mañana nos regresamos, que fue cuando controlé la situación, y todo el fin de semana, lo que fue fin de semana, año nuevo, todo marchaba bien. Esto me dio tiempo para que el paciente se fuera al centro radiológico a hacerse la tomografía. Yo estaba evaluando si había alguna fractura, porque como les acabo de mencionar, un tratamiento de endodoncia que está en buen estado y que en muchas ocasiones hemos observado está asociado a una fractura. En este caso no había una fractura vertical radicular, el problema sí estaba definitivamente localizado a nivel apical por el tratamiento de endodoncia. Entonces, lo que decidí hacer,
porque revisé los cortes. En este caso dije, no puedo hacer una apicectomía porque las corticales están completamente íntegras. Y si yo quiero entrar a nivel de la posición de las raíces, me voy a llevar mucho tejido. Comenté a los papás, la opción aquí para hacerlo, y por qué no hice un retratamiento, porque yo vi el tratamiento que en esta ocasión se veía en buen estado, y por eso también voy a comentar otra parte. Entonces lo que decidí fue hacer en este caso algo que generalmente hacemos muchos en esta situación, es algo que se llama reimplante intencional. Entonces, ¿qué es el reimplante? Luxamos el diente, sacamos el diente, por extraoral hacemos el corte apical, hacemos el procedimiento de retroinstrumentación, retroobturación y volvemos a depositar el diente en el alvéolo. Entonces, esto fue, hablé con el papá estaba de acuerdo, la cita la tuvimos después de todo este suceso que fue el jueves, el miércoles llegó a la consulta. Entonces, generalmente yo suelo grabar todos mis videos y de todos los pacientes, y esto me sirvió hasta por evidencia para mostrarles a los papás el caso y lo que pasó, porque ahorita les cuento todo lo que sucedió. Entonces, al momento que estábamos luxando el diente, de fondo de saco empezó a drenar. Y yo dije, wow, qué padre. Porque un antecedente previo, el paciente nunca presentó edema, nunca se edematizó, nunca. Le pregunté a la mamá si se había edematizado, si había presentado, y me dijeron no. Cuando yo lo vi, no tenía nada de edema. Entonces, al momento que yo veo esto, que cuando estábamos luxando, dije, no, pues está súper padre, porque de aquí empezamos a drenar, y esto es una vía que me va a ayudar para permitir que toda la sintomatología, todo esto disminuya. Entonces, evidentemente, hasta se lo mostramos al paciente, dijimos, no, qué padre que esto está drenando. Y el chasco me lo llevé más al momento que hicimos la extracción. Cuando veo el diente estaba pigmentado por dentro. Estaba completamente negro. Cuando yo vi esto dije, no inventes, esto es una infección por microorganismos negro pigmentados, que son esos microorganismos que les enlisté, que les mostré en la imagen. Cuando nosotros en muchas ocasiones hacemos retratamientos y sale la gutapercha negra contaminada, significa que hay presencia de negropigmentados. Entonces, por eso mismo, la evolución del absceso fue muy rápida. Entonces, observen aquí el cambio de coloración de la raíz. O sea, yo cuando vi esto, dije, no inventes. O sea, y muchos nos vamos igual con ese tratamiento. Vemos una radiografía, vemos que está obturado, ¿y qué hacemos? Pues hacemos cirugía apical o hacemos este tipo de casos, pero es muy diferente. Observen una raíz distal y la raíz mesial. Hay un cambio muy evidente en la coloración que tenemos en las raíces. Entonces, lo que hice en ese momento, pues sí, fue terminar la apicectomía. Aquí está la retroobturación y ya estaba previamente instrumentado. Así es como quedó. Pero ya después de ver este panorama, todo se ve aquí como un brillo porque está sumergido en solución fisiológica. Entonces, para no deshidratar el ligamento periodontal. Esto fue un procedimiento muy rápido que lo hicimos entre el doctor Juan Carlos Flores, que es el perio con el que llevé a cabo este tratamiento. Entonces, pues evidentemente, cuando lo reposicionamos, yo ahí dije, yo no me puedo quedar ya viendo este panorama, dejando el conducto de esa forma. Sé que con lo que acabo de colocar va a sellar adecuadamente, pero esa gutapercha que está contaminada la tengo que quitar. Entonces fue lo que hice. Volví a citar al paciente, pero bueno, me voy a ir a esta parte. El paciente, hago el procedimiento el miércoles y el jueves me dicen que el paciente estaba presentando disfagia. Y yo dije, ¿cómo es posible que está presentando disfagia? Tiene malestar para tragar la saliva
y el paciente el papá se había enfermado de influenza una semana antes. Entonces yo dije, pues probablemente se está contagiando o algo por el estilo. Regresaron al hospital donde no lo quisieron atender y justo cuando les dijeron todo el procedimiento y todo lo que tenía, ahora sí, dijeron, no, el problema es el diente. El problema, lo que tiene el paciente, se va a dejar de respirar, es una angina de Ludwig. Hicieron la tomografía y evidentemente el edema está localizado. No hay obstrucción de vías aéreas. En el hospital le dijeron que había obstrucción de vías aéreas. Al paciente lo tuvieron internado e intubado por 3 días. La familia empezó a comentar que por qué yo había reimplantado el diente, que por qué si había visto que estaba drenando y que estaba la infección, por qué había reimplantado el diente. Cuando vimos esta tomografía, porque un cirujano de cabeza y cuello me ayudó a interpretar la tomografía, me dijo, no había necesidad de intubar al paciente porque el edema está aquí localizado, porque se encapsuló por el antibiótico, drenó, vías aéreas están completamente permeables. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Por sacarle el dinero al paciente en el hospital, lo intubaron, agudizaron toda la situación y algo que nos llamó la atención fue que nunca el diente, que según era el problema, nunca lo habían quitado. Cuando un maxilo, principalmente lo que hace es el diente, lo extraen. No extrajeron el diente. Entonces, dieron de alta al paciente y evidentemente después de la alta yo lo volví a revisar y fue cuando les mostré a los papás toda la evidencia. El diente quedó de esta forma. Esto fue en diciembre del 2023 cuando hicimos el procedimiento. Y esto es la evolución del diente. Ahorita todavía estamos con control, el diente no se ha rehabilitado, pero ¿cuál es el tema? Que si nosotros no tenemos una evidencia y no estamos seguros de lo que estamos llevando a cabo en la consulta, nos pueden, voy a manejar una palabra a lo mejor un poco vulgar, pero sí nos pueden atorar, digámoslo de esa forma, algunos médicos, porque al final de al cabo el doctor ni siquiera era cirujano de cabeza y cuello, era un gastroenterólogo que estaba de urgencia en esa clínica. ¿Y cómo supe? Porque revisé las 3 recetas que le mandó por los 2 lados al paciente y nos dimos cuenta que era un gastroenterólogo de ese hospital y desafortunadamente también había hecho eso con la misma mamá del doctor que me ayudó a hacer el procedimiento quirúrgico. A la mamá la tuvo 1 semana en terapia intensiva. De ahí sacan el dinero. Entonces también viene una parte, la ética profesional en relación a este tipo de manejos de pacientes. Entonces por eso es importante que ustedes antes de llevar a cabo un procedimiento sepan si pueden manejarlo en clínica o no pueden manejarlo, dónde referirlo y que siempre puedan tener evidencia de cualquier procedimiento que ustedes puedan llevar a cabo en su consulta. Yo aprendí mucho con este caso, por eso mismo los invito a que cualquier caso que lleguen a presentar con un absceso apical agudo que es de diseminación rápida, sí manden al paciente a hacer una tomografía, si está en sus manos, apoyen a trabajar con el tratamiento. Si es de diseminación rápida, actúen con antibióticos para ayudar al cuerpo a que no se disemine, pero también saber la ubicación de dónde está ubicado la infección, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o duda. Espero que haya quedado un poco claro y si tienen preguntas o dudas, con mucho gusto puedo atenderlas. Excelente, doctora. Tenemos unas dudas aquí de nuestros compañeros que nos ven el día de hoy. Nos pregunta Alberto Iván Chávez, ¿utiliza probióticos coadyuvante a los antibióticos y cuál ha sido su incidencia de colitis con clindamicina? Como les comentaba, yo no me apoyo de los probióticos, pero hoy día sabemos que los probióticos son de mucha ayuda en el uso de los antibióticos para evitar efectos adversos. El efecto adverso de colitis con clindamicina, como les he comentado, generalmente yo a mis pacientes los sugiero por vía intramuscular para evitar ese tipo de efectos adversos. Les mando una ampolleta de 600 miligramos intramuscular cada 24 horas y como les explico al paciente cuál es
la ventaja de utilizarlo por vía intramuscular, porque por vía intramuscular va a haber una mejor absorción a diferencia de por vía oral. Entonces, por eso mismo no tengo secuelas, y más si mi paciente presenta colitis, gastritis o cualquier este tipo de problemas a nivel gástrico, prefiero irme por vía intramuscular. Correcto. Igualmente nos pregunta Alberto Iván Chávez, ¿qué opina de uso combinado de clindamicina con dexametasona como dosis inicial intramuscular, como dosis de ataque en el proceso agudo de inicio violento? La verdad, gracias por la pregunta, porque es la forma en la que yo lo trabajo. Yo generalmente un absceso apical agudo, mi primera vía de administración es utilizar Diprospan. Yo utilizo Diprospan High Pack y dosis única, y al mismo tiempo, pues en la otra pompi le colocamos la clindamicina intramuscular, y eso la verdad ayuda mucho a los pacientes. Pero evidentemente hay que saber también la indicación, en qué pacientes sí puedo colocar un corticosteroide y en qué pacientes no. Ok. Ajá. También nos dice Alberto Chávez, la medicación intraconducto, ¿con qué mezcla su hidróxido de calcio y por cuánto tiempo lo pone? Yo la mezclo con solución fisiológica, y mi medicación es por 7 días únicamente. Pero a mí esa medicación intraconducto sabemos que efectivamente el hidróxido de calcio tiene un buen efecto los primeros días. Yo nada más lo que hago a los 7 días es puro control. Ya a los 7 días mi paciente debe de estar asintomático para poder llevar a cabo la conclusión del tratamiento. Y Deni Pérez Alonso, bueno, esta pregunta es relacionada con lo mismo que nos acaba de contestar. Sí, también lo puede mezclar con hipoclorito. También, o sea, de hecho, con el hipoclorito también no hay ningún efecto adverso. O sea, lo pueden mezclar sin ningún problema. Ok, muy bien. Doctora, muchas gracias por su plática. Si gusta también dejarnos su contacto por si alguien tiene alguna otra duda o desea comunicarse con usted. Sí, con mucho gusto. Me pueden encontrar en mis redes, en Facebook como Cintia Mercado, en Instagram como CinEndo, principalmente. Muchas gracias, doctora. Gracias. Esperamos que nos puedan acompañar el día de mañana. Un gusto haber estado con ustedes esta noche. Doctora, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y los esperamos. Gracias y hasta luego. Hasta luego.